Les saludo en esta mañana en el amor del Señor y les invito a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 12 y vamos a leer todos juntos los versículos 1, 2 y 3. Puesto en pie, leemos la palabra del Señor y dice así: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oremos. Santo y eterno Dios, nos dirigimos delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar de su palabra, que es el alimento para el crecimiento de nuestra fe y de nuestra vida espiritual. Le damos gracias también por la comunión junto a los hermanos en esta congregación. Le rogamos, Señor, que la presencia de su Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas, dándonos la iluminación y el entendimiento de su palabra para sacar lo que es necesario para nuestra vida. Se lo pedimos en el amor de Cristo. Amén. Asiento, hermanos. El Génesis es un libro de los principios. Y ahí están relatados todos los principios de casi todas las cosas. Toda la creación, cómo fue formada por la palabra de Dios. Y dentro de la creación está también la formación del mismo hombre. El hombre fue formado, dice, no solamente en un cuerpo, sino que también se le entregó la moralidad, porque está inserto también la imagen y semejanza de Dios en la creación del hombre. El libro del Génesis también podríamos decirlo que es un relato grande que nos habla de la insuficiencia del hombre de vivir sin Dios. Y es un llamado de esa acción que tiene el hombre de apartarse por su naturaleza caída de la presencia de Dios. Es un llamado que hace Dios, y más que un llamado, es la acción misma de Dios que busca al ser humano para que pueda volver a tener esa comunión con el Creador. El libro de la Biblia, la revelación entera de la Biblia, nos habla de Jesucristo, quien es la culminación de todo el actuar de Dios en favor de rescatar al ser humano por la mano de Dios. Y Jesucristo, en la cruz del Calvario, establece la culminación del plan de Dios para que nosotros podamos ser convertidos en hijos de Dios y poder tener la salvación, que significa el evangelio en forma práctica de la acción de Dios buscando al ser humano. Y este Jesucristo comienza el entendimiento de la actividad de Jesucristo en la cruz del Calvario, comienza también en el Génesis. Toda la Biblia en realidad está hablando y apuntando a la figura de Cristo. Y el Génesis también nos comienza a vislumbrar el plan de salvación, que es lo que nosotros conocemos hoy día como el Evangelio. La redención, por lo tanto, es un papel importante que se empieza a mostrar y a elaborar en figuras que se fueron estableciendo desde el Génesis en adelante, con el derramamiento de sangre para alcanzar la limpieza de los pecados, hasta finalmente entender lo que significaba
plenamente la muerte de Cristo, derramando su sangre para limpiar los pecados de todo el mundo. En el versículo que leíamos, empero Jehová había dicho a Abraham. Ahí todavía no aparece Abraham, ¿no es cierto? Comienza diciendo, empero Jehová había dicho. Esto significa que ya Jehová había hablado anteriormente con Abraham y le había pedido que él saliera de Mesopotamia, donde estaba la ciudad donde él había nacido, que era Ur de los Caldeos. Aunque en el Génesis buscamos esto, donde le habló anteriormente Jehová a Abraham, no aparece, pero sí lo entendemos leyendo el Nuevo Testamento. Y dice en Hechos 7, en el martirio de Esteban, cuando él estaba presentando los cargos, ¿no es cierto?, en contra de los cargos, estaba hablando Esteban. Y él dice lo siguiente: y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Charán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces vemos que en el relato, lo que está situado en el Génesis capítulo 12, Abraham está no en Ur de los Caldeos, no está en Mesopotamia, sino que está en Aram. Acá se le menciona como Charán. Entonces, Aram era el lugar donde estaba en ese momento viviendo Abraham después de haber salido de Ur de los Caldeos. Y ya llevaba muchos años viviendo ahí, entre 13 a 15 años, ya se había asentado en aquel lugar. Él había ya escuchado la voz de Jehová diciéndole que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos para ir a Canaán y no quedarse en Aram. Entonces, vemos que Jehová está actuando en la persona de Abraham, pidiéndole algo que va probando en la medida que se le va apareciendo Jehová y pidiéndole cosas a Abraham, va formando lo que se llama el camino de la fe. Y cómo Jehová empieza a pedirle cosas a Abraham y Abraham empieza a creerle a Dios. Él creyó en Dios y aunque al principio no lo hizo de una forma tan perfecta, pero sin embargo fue movido por la mano y misericordia de Dios, y él demostró, además de esa prueba que Dios le estaba pidiendo, cómo iba creciendo y fortaleciendo la fe de Abraham. También nosotros como cristianos muchas veces somos sometidos a pruebas. Y la prueba es necesaria para que haya un entendimiento claro de lo que significa la fe, esa fe genuina de un hijo de Dios, creyéndole enteramente a las promesas y a la palabra de Dios. Y es eso lo que nosotros tenemos que ver y estudiar en la vida de Abraham para que nos sirva también a nosotros en el crecimiento de la fe. La orden dada por Dios decía lo siguiente: vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham tenía que dejar su hogar, tenía que dejar su ciudad
en la cual él estaba viviendo. Pero además le está pidiendo que deje a tu parentela. Y es así también el camino del Evangelio. Nosotros tenemos que dejar todo lo que significó nuestra vida anteriormente, la formación que tuvimos dentro de la familia. Tenemos que dejar amigos que eran amigos, ¿no es cierto? Tuvimos que dejarlos atrás, porque Dios nos está pidiendo eso, que dejemos esos valores que estaban envolviendo nuestra vida para que nosotros podamos llegar finalmente a Canaán, a la tierra prometida. Es el lugar donde nos tiene preparado Dios para que habitemos enteramente viviendo bajo la promesa de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Partió de Ur de los Caldeos y se estableció por muchos años en Harán, haciendo este llamamiento a medias. Y nuevamente tiene que aparecer Jehová renovándole y diciéndole que tenía que cumplir lo que le había pedido al principio, que era dejar su tierra y su parentela. Y inicia nuevamente los preparativos y empieza a caminar y lleva, dice la Biblia, a Lot, que era su sobrino. Su hermano había muerto y el único hijo que había dejado era Lot. Y lo lleva consigo. Y aquí podemos ver que Abraham al principio no le hizo caso a Dios de buenas a primeras, sino que se había salido de Ur de los Caldeos y había quedado en Aram. Y ahí se estableció y empezó a echar raíces y a quedarse a la mitad del camino. De Ur de los Caldeos hasta Harán son más o menos 1000 kilómetros. Y él tenía que avanzar todavía 650 kilómetros hacia el sur para llegar a Canaán. Se había quedado prácticamente a la mitad del camino. Muchas veces Dios pide cosas de nosotros y también nosotros nos quedamos a medio camino. Y nos conformamos y hacemos una vida, ¿no es cierto?, pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere todo de nosotros. Quiere que finalmente le creamos a sus promesas, que hagamos lo que dice su palabra. Y tenemos que establecer una acción completa de parte de nosotros en toda nuestra voluntad de hacer las cosas que Dios demanda de todos nosotros. La orden también había sido que tenía que dejar no solamente su tierra, sino que también su parentela. ¿Y cuál es la acción de Abraham? Llevar a un sobrino. La orden de Dios era haber dejado a toda su parentela. Y vemos que más adelante estas acciones tomadas a medias tienen consecuencias. Y tuvo problemas más adelante Abraham con su sobrino. Se pelearon, ¿no es cierto? Y tuvieron que separarse finalmente. Porque Abraham, ¿no es cierto?, desobedeciendo o haciendo las cosas a medias, llevó a este sobrino cuando Dios les estaba pidiendo categóricamente que tenía que dejar su tierra y su parentela. Nosotros no podemos seguir en relación a esas personas que no son hijos de Dios, que tienen influencias en nuestras vidas. Hay que separarlos de ese llamado que hace Dios en el Evangelio para que nosotros dejemos atrás todas las cosas que nos puedan amarrar a los valores
a las costumbres que existen en este mundo. Tenemos que desatar todas aquellas cosas que están en nuestro corazón de afectos que no son buenos para una vida santa. Dios le había pedido esto a Abraham. Y dice, estas son acciones que le está pidiendo Jehová a Abraham. Y le dice, a la tierra que te mostraré. Jehová siempre hace lo mejor en la vida de los seres humanos. Y la tierra que Él tiene preparado para los que son sus hijos es la mejor posesión, es la mejor herencia, es lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Él nos llevará finalmente a ese lugar donde habrá abundancia de todo, paz y seguridad, ¿no es cierto? Y el gozo de vivir creyendo en las promesas de Dios. Y no solamente eso, sino que en ese lugar donde nos lleve el Señor, dice además en el versículo 2, y haré de ti una nación grande y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, cuando damos el paso de fe, aceptamos el Evangelio de Jesucristo, nosotros somos transportados a una nueva tierra, que es una nueva forma de vida. Es una vida distinta a la que estábamos llevando anteriormente, donde se vivía con afectos del mundo, con afectos con los cuales fuimos formados en nuestra familia, en nuestra educación y en la relación que teníamos de amistad con personas. Y ahora hemos sido sacados de ese lugar y somos llevados a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y en esa nueva vida es la nueva tierra en la cual empieza a crecer y a fortalecerse la vida del Hijo de Dios, que empieza a vivir una vida en el Espíritu, no solamente en la vida en la carne, que es la vida que se vive en este mundo, sino que es una vida superior, porque se vive por la presencia del Espíritu Santo, quien está obrando en la vida de cada hijo de Dios y que empieza a hacer crecer y a darle sentido, un real sentido espiritual a aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida. La tierra a la cual está llevando Jehová a Abraham no solamente era una bendición para él, era para su descendencia. El pueblo que se iba a formar, que nosotros conocemos como el pueblo de Israel, finalmente ellos iban a tener la herencia de esta tierra, la tierra de Israel, Canaán, la tierra prometida por Dios a este hombre que creyó en la promesa de Dios. Y fue llevado finalmente en este segundo llamado y empezó a caminar hasta llegar finalmente a la tierra de Canaán. Y vemos que Dios establece además y forma un pueblo con todos los descendientes de Abraham, porque así lo dice la Biblia, y haré de ti una nación grande y bendecirte él. Abraham evidentemente fue bendecido por Dios. Y hoy es reconocido la bendición no solamente del cristianismo,
el judaísmo, el islam, veneran a Abraham. Es reconocido como el padre de la fe en muchas religiones. Y también debe ser el ejemplo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida como hijos de Dios, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia de Cristo. Además, esta nación grande que es Israel, dice que es una bendición en sí. Dice más adelante, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Nosotros vemos en el mundo, en el tiempo de hoy, hay un movimiento antisemita muy fuerte. Personas que hablan en contra del pueblo de Israel. Esto tiene sus consecuencias. Nosotros como hijos de Dios oramos por Israel. Oramos porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo que formó Abraham, ¿no es cierto?, por el llamado que hizo Dios de este hombre para finalmente formar una gran nación, que iba a marcar la diferencia en la historia humana. ¿Qué ha pasado con las personas que han actuado en contra de Israel? Grandes imperios han sometido a Israel y todos se han convertido en la nada misma. E Israel perdura hasta el día de hoy. Israel es un milagro de la historia humana en la cual se ve la mano de Dios sobre Israel. Es imposible que un pueblo haya perdurado a través de miles de años, sometido a diferentes pruebas, y sin embargo está conservado finalmente con la mano de Dios hoy en día. Nosotros, si queremos tener bendiciones, tenemos que amar a Israel y orar por Israel y pedir que la mano de Dios sea sobre ellos para que tenga misericordia y se cumpla lo que dice el Apocalipsis con respecto a Israel. Abraham, Dios le probó su fe. Y Abraham demostró que amaba a Dios. Y más de la imperfección que muchas veces hacemos en las acciones que Dios demanda de nosotros, sin embargo, Abraham fue creciendo en esa fe. Él, cuando empezó a caminar de Harán hasta llegar a Canaán, él vio que en la tierra, en ese momento, había una hambre enorme. Y se preocupó de todas las personas que iban en esta caravana llegando a Canaán, que no habían pastos para el ganado, que había una situación de sequía en la cual seguramente él veía que serían afectados en aquel lugar donde estaban llegando. ¿Y qué hizo Abraham? Él siguió hacia el sur, buscando buenos pastos y llegó hasta Egipto. Y la orden de Dios era que tenía que llegar a Canaán. Y sin embargo, él siguió, producto de este contratiempo que él estaba viendo, que él, buscando el poder asegurar el sustento de su familia, siguió avanzando y se introdujo en Egipto. Y en Egipto finalmente es expulsado por la mentira que había hecho con respecto a su esposa.
Y el faraón, enojadísimo, los expulsa de Egipto y vuelven a la fuerza, finalmente suben hasta Siquén, que queda más o menos a 50 kilómetros de Jerusalén. Y ahí finalmente llega Abraham. ¿Cuántas veces hemos sido probados y buscamos por nuestros propios medios el poder tener la seguridad para nosotros y nuestra familia? La orden de Dios para Abraham había sido que él tenía que ir a Canaán, no a Egipto. Si nosotros le creemos a Dios, aún en el lugar más seco que Dios nos coloque, cuando hay un hijo de Dios que cree en el poder de Dios, ese hijo será una bendición en aquel lugar. Y no faltará el sustento, y no faltará la provisión de parte de Dios para toda nuestra familia. Tenemos que creer en Dios y no tener temor y buscar los pastos donde seguramente hay abundantes pastos a nuestra vista, pero no es el lugar que Dios quiere que estemos. No es el lugar es nuestra Canaán. Es el lugar donde Dios quiere que estemos. Es ahí donde nos tenemos que gozar y ver la misericordia que a pesar de todas las cosas, Dios no nos deja sin sustento, no nos deja sin su protección. Y Él está permanentemente obrando en bendición en aquellos que son sus hijos. Tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios. Abraham, seguramente, él le hizo caso, ¿no es cierto? Pero tuvo temor en el camino. Y Dios, ¿no es cierto?, finalmente llega por la provisión de Dios, finalmente donde Dios lo quería tener a Abraham, en Canaán. Ahí en las tiendas, ¿no es cierto?, donde estaban los cananitas, ahí tenía que llegar Abraham. Y finalmente llega Abraham en ese lugar y dice que se levantan las tiendas que venía en esta caravana de Abraham y todo su ganado, todos sus criados, ya vemos que se levantan y empiezan a habitar en Canaán. Y en Canaán, ¿quiénes estaban habitando? Enemigos naturales que permanentemente iban a tener los israelitas. No eran un pueblo amable con Abraham, pero sin embargo, ellos vieron que Dios era con ellos. Estas personas que habitaban en aquel lugar vieron que había algo especial en Abraham y no le hicieron guerra. Y habitó entre medio de sus enemigos y hubo paz y reconocimiento de sus enemigos de que Dios estaba con ellos. Y es así como nosotros también hoy día estamos viviendo en un mundo que no nos pertenece, porque somos hijos de Dios y no hay nada que pueda estar amarrando nuestro corazón al lugar que pertenece a este mundo. Pero aún con esta vida que estamos llevando en esta tierra, tenemos que hacer sentir, ¿no es cierto?, que Dios está con nosotros. Primeramente en nuestro corazón, aprendiendo a confiar en las promesas de Dios. Y viendo, además, por la forma como vivimos nosotros, que las personas que están a nuestro alrededor digan verdaderamente, este es un hijo de Dios.
Y así se lo hicieron sentir a Abraham. Llegaron los príncipes de los cananeos a hablar con Abraham. Y le dijeron, ¿no es cierto? Y le hicieron este reconocimiento. Reconocemos que tú eres un príncipe, y que Dios está contigo. Y que en ti está la abundancia de la provisión de Dios. Hermanos, tenemos que reconocer que Dios ha sido con nosotros. Y la bendición nunca se ha apartado de nosotros. Y aún en medio de la sequía, de la incertidumbre, de la violencia que se vive en esta sociedad, en medio de la maldad, Dios nos preserva. Dios está con nosotros y tenemos que agradecer que la bendición de Dios está en favor de los que son sus hijos. En Mesopotamia, Abraham tenía abundancia de todo. Y era necesario sacarlo de aquel lugar donde se vivía la idolatría, el paganismo en toda su dimensión. ¿Y cuál era el propósito? Dice en Génesis 2 y 3. La primera cosa, dice, haré de ti una nación grande. Porque Dios cuando actúa lo hace en grande. No hace cosas pequeñas o insignificantes. Él transforma nuestras vidas. Él nos toma y nos convierte, ¿no es cierto?, en una nueva criatura por el poder y manifestación de Dios que obra en nuestro favor. Es por eso que la Biblia nos invita a todos los seres humanos que nos alleguemos a Él, que creamos en su promesa las promesas que están contenidas en el Evangelio. Y no es necesario que haya un cambio en nosotros. Ese cambio lo va a producir la presencia de Dios mediante el Espíritu Santo, que va a obrar el cambio, cambiando la vida carnal, la vida terrenal, en una nueva vida espiritual. Solamente lo hace el poder del Espíritu Santo cuando nosotros creemos en las promesas de Dios. Y esta promesa, esta bendición, no solamente será para nosotros, sino que también habrá una bendición hacia la familia, nuestros descendientes, nuestros hijos, los nietos, todos verán que la bendición de Dios está en permanente, Señor, todos los días, permanentemente, está sobre nosotros. Dice también este versículo, te bendeciré, te bendeciré. Los creyentes que son obedientes, que creen en las promesas de Dios, tenemos que testimoniar que la bendición de Dios ha sido abundante y permanente en nuestras vidas. Y seguramente, si preguntamos uno por uno, diremos que Dios nos ha bendecido de una manera abundante. Tenemos muchas más bendiciones de lo que necesitamos en nuestra vida diaria. También dice, engrandeceré tu nombre. Ya hemos visto que Abraham es reconocido por muchas religiones, al menos las más importantes. Pero también es un llamado también a nosotros, que engrandeceré tu nombre. Seremos recordados, si somos fieles, si hemos creído en las promesas de Dios, también seremos engrandecidos por muchos años seguramente, y espero que sea así, cuando ya no esté en esta tierra, que los jóvenes al menos se recuerden
que hubo un hermano Luis Valenzuela. Así como nosotros recordamos a tantos cristianos que ya no están con nosotros y que eran parte de esta iglesia. Que el Señor nos bendiga, ¿no es cierto? Y dice además que serás bendición. Cuando hay un hijo de Dios, hay bendición. No solamente para nosotros. Si estamos en el lugar del trabajo, que nuestros empleadores sepan que ahí hay bendición porque nosotros estamos trabajando ahí. Porque donde hay un hijo de Dios tiene que haber bendición, porque es promesa de Dios. Seremos bendición en el lugar donde estemos. Y quieran o no quieran, esas personas tendrán que reconocer que cuando nosotros llegamos a trabajar o a estudiar en algún lugar, nosotros trajimos bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, ¿no es cierto? También eso ha pasado muchas veces con personas que no lo han pasado bien, porque se han burlado de nosotros. Y hemos visto cómo la mano de Dios ha sido duro con ellos. Y cómo aquellas personas que han sido generosas con nosotros, y vemos cómo la mano de Dios también les bendice a ellos, porque han sido generosos con un hijo de Dios. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En el fondo, la bendición tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Es la bendición más grande que nosotros tenemos en nuestra vida. Jesucristo es el cambio que necesita el hombre. El hombre pecador que no tiene a Dios en su vida necesita a Jesucristo. Y es la bendición que está llevando adelante Dios a través de Abraham, que por medio de su nación, de su familia, se iba a crear una nación. Y de entre medio de esas familias que formaban esta nación, iba a nacer el Hijo de Dios. Jesús, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros para que finalmente cumpliera el plan de salvación. Y Él se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario para que mediante su muerte ahí en la cruz del Calvario, derramando su sangre bendita, pudiera el hombre alcanzar la salvación. La salvación es ahora el momento de la decisión. Es el momento en que nosotros tenemos que inclinar nuestro corazón para que podamos recibir de la sangre de Cristo y poder ser hechos hijos de Dios. La sangre de Cristo ha sido derramada por nuestros pecados. Él ha tomado nuestro lugar y nosotros ahora somos hechos nuevas criaturas solamente por la sangre de Cristo, por el mérito de Cristo en nuestro favor. La bendición más grande de un hombre es la aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y es la invitación para que nosotros vayamos caminando en estos pasos de fe, tal vez imperfectos al principio. No seremos esas personas santas que muchas veces dimensionamos de lo que debería ser un hijo de Dios. Pero aún con la imperfección, Dios nos está llamando a que creamos en sus promesas, que creamos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y la obra de fe más grande que le pidió Dios a Abraham, finalmente le pide la vida de su hijo en sacrificio. Isaac,
es ofrecido por Abraham en aquel holocausto. Y Abraham, alzando el cuchillo para matar a su hijo, que le había prometido, que le había pedido Jehová que lo sacrificara, finalmente escucha la voz de Dios que no lo haga. Y él demostró en ese acto de fe tan grande y sublime que yo creo que muy pocos padres estarían dispuestos a sacrificar a su propio hijo. Y es el acto de fe en la cual finalmente la Biblia nos dice de que Dios con Abraham son amigos. Y eso es lo que está buscando Dios en nosotros. Que estemos dispuestos incluso a sacrificar lo más importante de nuestra vida. Creámosle a Dios. Y entendiendo la manifestación, ¿no es cierto?, de Dios en nosotros, podamos crecer en esa fe y en esa fe que nos demuestra Abraham, ¿no es cierto?, a través de todas las cosas que paulatinamente Dios le fue colocando en prueba de esa fe a Abraham. El acto del sacrificio del hijo de Abraham, prefiguraba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dios finalmente entregaría a su propio hijo, para que entregara su vida en rescate de muchos. Porque es necesario, para que haya limpieza del pecado, tiene que haber remisión mediante el derramamiento de la sangre. Y en este caso, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario nos asegura la limpieza de todos nuestros pecados y nos adentra, ¿no es cierto?, a esa vida eterna que significa creerle a Dios. Mi amigo, que hoy día has llegado a la iglesia, ¿qué vemos en Abraham? ¿Qué es lo que nos enseña? En la Biblia, esto se estudia como la justificación por fe. La justificación por fe significa que nosotros tenemos que creer en las promesas de Dios. Tenemos que mirar a Cristo muriendo en la cruz del Calvario y entendiendo el amor que está demostrando Dios para con nuestras vidas, de colocar a ese Hijo, a Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario, en el lugar donde nosotros teníamos que haber sido clavados y haber sido muertos por nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Él ha tenido misericordia y ha colocado este sacrificio perfecto que es Jesucristo muriendo en nuestro lugar. Y Él derrama su sangre bendita para que nosotros hoy día tengamos la oportunidad de ser convertidos en hijos de Dios. Mi amigo, ¿quieres dar ese paso en el día de hoy? Te invito a que levantes tu mano y te ayudaremos en esta decisión tan importante que significa ser un hijo de Dios. Si has entendido el llamado de Dios para tu vida de parte de Dios, te pido que levantes la mano y oraremos por ti para este paso tan importante en la que millones de cristianos hemos dado en algún momento de nuestra vida y nunca nos hemos arrepentido. En nuestra vida hay un antes y un después, y es el momento cuando nosotros aceptamos
a Jesucristo como nuestro Salvador. Si hemos pasado por muchas pruebas como cristianos, esas pruebas son para fortalecer nuestra fe. Pero también son para entender la profundidad y la simpleza misma del Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Te dejo la invitación para que puedas acercarte a Cristo y tomar de esa sangre que ha sido derramada por ti para que limpies tus pecados y seas convertido en un hijo de Dios. Oramos. Les pido que se pongan todos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por la manifestación tan grande que usted hace sobre nuestras vidas, donde vemos, Señor, que su bendición ha sido con nosotros. Señor, y le pedimos, Señor, que esa bendición sea grande en nuestra familia, que alcance, Señor, a aquellos que no le conocen todavía en forma personal y que puedan doblegar su corazón ante su presencia en humillación para alcanzar, Señor, la limpieza de sus pecados mediante la sangre de Cristo en favor de ellos. Le pedimos, Señor, que se manifieste grandemente también en la vida de la iglesia, que sea ayudándonos a crecer mediante las pruebas, en las dificultades, viendo, Señor, que usted, a pesar de todas aquellas cosas, usted ha sido nuestra fortaleza, nuestro refugio y nunca nos ha dejado. No podemos decir que hemos sido desamparados. Le damos gracias por su gran amor sobre nuestras vidas y la de todos nuestros hermanos, en el amor de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. You